Hayat. Bueno, vamos a hacerle en este momento el análisis al video sobre logística para la felicidad. Eh, Ese video fue una grabación de una conferencia que hubo en el 15º Congreso de Gerentes de Logística de la ANDI en el 2009. Y bueno, estoy aquí con Juan Francisco y con Daniela. Les vamos a hacer más o menos un análisis de lo que vimos. Entonces, pues a mí me gustaría empezar mencionando cómo para mí es importante que esta persona conciba de una manera distinta lo que es la logística. Y hay algo muy claro y muy, digamos, muy para resaltar, y es que ella menciona que los números desde el 1995 que ella se fue de Colombia han mejorado, pero no han mejorado, pues han mejorado muy poco. ¿Eso qué quiere decir? Y ella lo mencionó todo el tiempo durante su conferencia, y fue que la supply chain que se estudiaba desde hace 20 años aquí en Colombia, o más de 20 años, es la misma, es el mismo esquema que se sigue estudiando, que se sigue utilizando, que se sigue tratando de desarrollar. Entonces, pues, para nosotros, discutiendo sobre esto, es bastante preocupante que Colombia, siendo un país tan rico en recursos humanos, en todo esto, tenga, digamos, este atraso en el pensamiento y no vaya para donde va, digamos, el pensamiento moderno. Entonces, pues mis compañeros les van a contar un poquito más. Bueno, cuando la conferencista habla sobre el primer ejemplo, para dar como esa noción que, que a todos nos falta sobre la logística, que habla un poco como de simplificar las tareas, facilitar y de acortar los pasos entre las instancias. Por ejemplo, cuando habla, en el caso cuando llega al hotel y ella preguntaba como, para ella es común los viajes de trabajo, entonces, ¿qué le haría feliz a ella en un viaje de trabajo? Entonces resulta que ella se encuentra en este hotel con una cantidad de elementos, de herramientas que hacen que esta tarea para ella sea mucho más fácil. Por ejemplo, cuando llega por la noche de trabajar cansada o del avión, del aeropuerto llega tarde, entonces le tocaba a ella llamar por teléfono a pedir una hamburguesa, pedir cualquier tipo de comida, y la respuesta que ella encontraba siempre era media hora, mientras que hacía el pedido le decían el menú. Entonces ella encuentra herramientas como la de el menú en el televisor, que podía solicitar su comida desde el televisor. También cuando habla del tipo de conexiones que tiene el televisor, que eran para el computador, para proyectar lo que tenía el computador en el televisor, conexiones de iPod, conexiones de cables de red, todo tipo de cosas que lo que hacen, que ella hace énfasis, es en simplificar las tareas, facilitar las tareas y reducir los pasos entre procesos. Es como de cuando habla de algo que me pareció a mí muy, muy cómico, y fue que ella dijo que ella en este hotel no tenía que hablarle absolutamente a nadie si ella no quería. Ella podía hacerlo todo mediante el internet, el check-in lo podía hacer en unos counters electrónicos digitales, no tenía que hablarle absolutamente a nadie. Para pedir la comida la podía pedir por el televisor. Y esto pues uno pensará como que es una bobada, pero cuando uno lleva 24 horas de viaje más 12 de trabajo y no ha dormido y no quiere llegar y ni ver a nadie, pues es de pronto un tema importante también. Más que todo ella decía que, pues como centrando pues como la idea del ejemplo, más que todo es como pensar en los indicadores logísticos para el consumidor, no tanto como para la organización, sino como para que el consumidor se sienta bien y se sienta como, A gusto, ¿cómo? sí, complacido con los servicios o pues el producto prestado. Entonces más que todo no es tanto como la o sea, como el, ¿Qué quieres decir? ¿No? Por ejemplo, como una o frase sea, no que, solamente como de la empresa y ya, sino como pensar más allá y en el En el consumidor, entorno. o sea, qué es lo que va a hacer el consumidor con su producto, por decir algo, si es un producto, como que qué va a hacer con el producto y cómo se va a sentir con él. Es precisamente, digamos, hablar del diseño de las cadenas de abastecimiento. El problema es que las cadenas de abastecimiento tienen un formato, y es que van de origen a destino, es decir, desde la empresa hacia el Hasta el consumidor. consumidor. Y eso pues es un problema porque, mencionado por ella, y si uno se pone a pensar en verdad, ¿qué es lo que mueve una empresa, una organización? Pues el consumidor. Entonces, debería ser más lógico que la logística estuviera concebida desde el consumidor hacia atrás, y todo lo de atrás
fuera menos importante que la opinión o las decisiones o los requerimientos del mismo cliente. Es que pues. muchas empresas como que lo que les interesa es como hasta el consumidor y hasta ahí llega y en verdad tiene que primar más como cómo se va a sentir el cliente con él y qué va a hacer con eso, ¿me entiendes? Porque si queda ahí, pues en realidad no va a haber retroalimentación. Ella decía que probablemente en este hotel, por ejemplo, con el ejemplo del hotel, no había sido un ingeniero el que había diseñado esa cadena de abastecimiento, pero había sido una persona muy creativa que había logrado establecer una experiencia para el cliente. Eso son las tendencias que se hablan mucho últimamente sobre el mercadeo, que es crear experiencias para los clientes. Y una experiencia que tiene, pues, de encontrar un producto de buena calidad, rico, no sé qué, si es comida, por ejemplo, que sea sabroso, es como crear el ambiente interesante para el cliente, que no tenga que hacer lo que no necesita, reducirle el número de actividades, todas estas cosas pues que son bastante importantes. Bueno, entonces, ¿quién va a hablar del ejemplo del otro ejemplo que da la conferencista? Bueno, el otro ejemplo se refiere simplemente a unos almacenes electrónicos que existen, que ella vio en el aeropuerto de Dallas, si no estoy mal. Son unos almacenes como digamos una Tipo de esas armarios. maquinitas de donde uno saca el mecato en la universidad. Ajá. Entonces son unas máquinas muy similares de Best Buy, y lo que hacen es que te venden todo tipo de electrónicos, desde audífonos hasta iPods, hasta, no sé, pues según lo que entendieran iPods, pasando pues por USBs, todo esto. Y entonces decía como que generalmente a la gente que le gusta viajar mucho, la gente que viaja mucho, se le pierden estas cosas y las necesita comprar, ya sean la 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y hay veces, muchas veces cuando era a esta hora, ella llegaba a un aeropuerto y no encontraba absolutamente nada. Y encontrarse con esto, que además estaba pues ahí como a la vista de todo el mundo, que no era sino meter el billete o la tarjeta de crédito y pagar y llevárselo, pues a ella le pareció un ejemplo bastante conmovedor. Una frase que me pareció interesante cuando ella habla después de estos dos ejemplos del Hyatt, que cae todos con tecnología, y del armario pues de Best Buy, es que ella dice que ahora va todo, es como un matrimonio entre tecnología con contenido y con nuevo hardware con transmisión de datos, que todo esto se une para conformar lo que hemos visto hasta ahora, que es unas nuevas redes que le permitan a la gente hacer todo más fácil. Ella también dio un ejemplo de un celular o un nuevo dispositivo que llegara como un lugar y poder pasar por una casa, y si la estaban vendiendo que le dijera cuánto era el precio de la casa, si Sí, estaba sí. disponible, todos estos tipos de cosas. Entonces ahí fue que ella hizo referencia a la tecnología con contenido nuevo, con hardware y con transmisión de datos. Ella, por ejemplo, decía, la tecnología es una parte muy importante en la logística, pero no es solo cuestión de pensar en hacer el mejor WMS o en crear la herramienta más útil para almacenar dentro de la bodega, sino utilizar la tecnología para que el cliente se sienta a gusto y para que la logística sea finalmente para el cliente. Ella hablaba al final de algo que se llama love marks, que es crear una lealtad de los clientes más allá de la razón. O sea, no simplemente dejarlo como en este cliente le gustó mi producto, lo vuelve a comprar, sino en crear una fidelidad absoluta por parte del cliente. Eso, por ejemplo, si mal no recuerdo, yo una vez estuve en una conferencia que se llama Exposición, no sé si les he contado, y en esa conferencia hablaban pues precisamente sobre este tema, y por ejemplo contaban de que marcas como Starbucks, como Harley Davidson, un harlista es una persona que siempre va a estar, que siempre va a ser fiel a la marca Harley y que nunca jamás pues va a cambiar de motocicleta ni nada. Entonces es crear como una experiencia alrededor de un producto, no solamente el producto, que sea un producto bueno, de buena calidad, barato, sino que se cree una experiencia alrededor del producto. Además que de una vez vos creas la experiencia, eso nos lo enseñaron nosotros en Fundamentos de Mercado, que una vez vos creas la experiencia con el consumidor, él se va a sentir como agradecido con la marca y va a sentir que pues te va a llevar más clientes y así pues se va a ver reflejado como en las utilidades de la empresa. Sí, porque según dicen, la mejor publicidad es la que es voz a voz. Cuando vos le das una prueba a otra persona por parte tuya, Un una persona, testimonio. exacto, una persona además que confía en vos, si vos le decís este producto es bueno y te crea esto y te da estos beneficios, pues esa persona va a estar muchísimo más, digamos, Va a creerle predispuesta, más, ajá, exacto. va a tener más
confianza en la persona también para más comprarla. fidelidad, ¿no? Sí. Y bueno, en general esto es todo. Muchas gracias. Bueno, pensamos que hemos terminado, pero como que nos falta tiempo para completar los 15 minutos. Entonces, además, a mí se me olvidó mencionar una vaina y es que es bastante importante. O sea, Colombia siempre se ha preocupado muchísimo por un tema que se llama la competitividad país, que es y ella al principio empezó a mencionar unos números y después dijo, no los voy a aburrir con esto lo van a encontrar en tal página, búsquenlo allá, y ahí fue que empezó a contar el cuento de la logística para la felicidad. Pero la parte de competitividad país me parece importante mencionarla porque es que siempre se está obsesionado de acuerdo a los indicadores, y eso nos pasa mucho a los ingenieros industriales, no sé si ustedes opinen lo mismo, Sí. pero el indicador es como el Dios santo alabado y entonces hay que mejorarlo y si este está mal entonces no hay nada. O sea, me parece que ese tipo de pensamientos son los que hay que migrar, porque son pensamientos que son muy anticuados a mi forma de ver. O sea, los indicadores son ayudas para uno conseguir los objetivos, más no son el objetivo principal, que es lo que nos ha convertido a nosotros los indicadores, como por ejemplo la competitividad país. En el 2009 ya mencionaba que Colombia estaba en el puesto 57 y decía, bueno, más importante que Colombia suba 2 puestos o que suba 3 puestos, es más importante es precisamente migrar hacia esta forma de pensamiento. Además porque yo no estoy muy al tanto, pero porque no he viajado mucho, pero en otros países estoy seguro que no se piensa igual, o sea, precisamente lo que mencionaba sobre los productos, que Sí, ella habló cuando haciendo referencia a lo de la competitividad, que ella decía que los objetivos se medían diferentes desde el punto de vista privado al punto de vista público, ¿sí o no? Que decía como que las empresas, los objetivos de las empresas eran como mejorar lo financiero, como los indicadores que dijo mi compañero acerca de lo financiero, la utilidad y todo eso, pero lo público se basaba en la competitividad porque eso era lo que daba lugar o abría las puertas a una mayor inversión extranjera o inversión de cualquier tipo, que era lo que seguía dándole competitividad al país como el indicador pues estrella del país o visto desde el punto de lo público. eh, es que el problema para mí parte en que o sea, el esquema de supply chain está muy supeditado al como al mejoramiento es que el problema, es que no sé cómo mencionarlo, el problema es como optimizar lo que se tiene. Digamos, y les voy a poner un ejemplo, ahora que estamos viendo Lean, no, ustedes no están viendo Lean, yo estoy viendo Lean. El Lean Manufacturing lo que trata de hacer es fijarse en las actividades que no agregan valor al producto y mejorarlas, pero por medio de técnicas muy sencillas, por ejemplo lo de las 5S, ustedes ya han oído hablar de las 5S. Esas 5S son técnicas muy sencillas, marcar las cositas del puesto de trabajo, organizar, tener una buena postura, etcétera, etcétera, porque ya todos conocemos pues más o menos sobre las 5S, pero son cosas sencillas que te dan, o sea, te mejoran las actividades que no generan valor y no partís a mejorar las actividades que te están agregando valor, como por ejemplo lo que uno hace en IO. Esas son cosas que en algún punto te van a llegar a optimizar o sea, te van a llegar a optimizar de alguna manera tus procesos, pero no son lo más esencial. Lo más esencial para mí está empezar a pensar por fuera del envase y salirse como de las bases primordiales que uno conoce, de lo de la logística pues convencional y empezar a pensar digamos, más circularmente, más sistémicamente. Sí, sí se puede decir. ¿No hay nada más que eso? No sé. Ya.